Amigos y amigas, feliz tarde, feliz mañana, feliz noche. Esta vez quiero introducir puntualmente las propuestas que más adelante vamos a ir desarrollando. A continuación, quiero ofrecerte a ti lo que necesitamos hacer en el más corto plazo. Acciones concretas. La primera de ellas, 1.600.000 personas conocidas como los jóvenes millennials, que actualmente aprovechan de manera especial la tecnologización del siglo XXI, tecnologizando la política, es decir, el uso de las redes sociales para hacer política. ¿En qué sentido? Compartiendo contenidos como memes, videos, etcétera, etcétera. Esa es participación ciudadana, pero ese es tras el telón. Esta vez, jovencita, debemos pasar de la tecnologización de la política a la acción política directa, es decir, que es tu voto el que va a cambiar la situación. Caso contrario, seguiremos siendo el mismo sistema mediocre, corrupto y corruptor que tenemos. En segundo lugar, debemos ir puntualmente al combate directo de la corrupción. Y aquí, además de reformar las leyes, la Constitución y la participación directa de la ciudadanía, es el parlamentario el que debe de comprometerse al uso legal, legítimo y racional de los recursos del Estado. No podemos seguir pagando cantidades exacerbadas de salarios en diputados y aparte de eso subsidiarles hasta el más mínimo paso. Debemos de establecer reformas a las leyes secundarias, que hay muchas en este sentido. En el sentido, valga la redundancia, de que el diputado, el legislador, el funcionario, debe rendir cuentas directas a la ciudadanía a través de medios masivos como las redes sociales. Que los ingresos con los que entran a la carrera política sean divulgados masivamente para el conocimiento público del salvadoreño y la salvadoreña. Y así también los ingresos con los que culminan su carrera política o sus periodos de función. Esto debe estar establecido claramente en las leyes, sin necesidad de hacer usos como la Ley de Acceso a la Información Pública. No es necesario poner esos filtros. Debemos de transparentar la política. Por otro lado, los salarios deben de ser suficientes para que el político y el funcionario pueda desempeñar sus labores. Por otro lado, junto a estas acciones, debemos de establecer las reformas inmediatas y las aprobaciones a leyes que urgen en este país, como por ejemplo la aprobación a la ley del agua. La administración del agua debe ser pública y no privada, para que no nos pase lo que ha sucedido con las AFP en el tema de pensiones. Y precisamente en el tema de pensiones, debemos de revisar la reforma del decreto 787 de septiembre pasado. Debe ser estructural, debe de incorporar a los sectores excluidos y mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. No podemos seguir con un sistema de pensiones excluyente y empobrecedor en la vejez. También debemos de aprobar leyes puntuales como la ley de identidad en la diversidad sexual. Las personas, independientemente de su condición o de su orientación sexual, no dejan de ser humanos, son personas humanas y debemos de visibilizar esas cuestiones. Por otro lado, está la despenalización del aborto en el sentido de reconocer la necesidad de los abortos terapéuticos en aquellos casos que sea necesario. Estas son reformas puntuales al Código Penal, necesarias e inmediatas de hacer. Por último, tenemos la aprobación de leyes específicas para empoderar a nuestros jóvenes, como por ejemplo la Convención Iberoamericana de la Juventud, que les da poder y autonomía en varios aspectos. Sobre todo en la garantía de que cuando estas personas se preparan, deban de tener su empleo seguro. Y estas disposiciones deben ser incorporadas a la Ley General de Juventud, así como reformas puntuales en el sentido de aprobar el Convenio 102, que es la garantía mínima de seguridad social para proteger al trabajador y al trabajador. Eso es a nivel de las reformas. Y por otro lado, debemos establecer que nuestro sistema político debe tener reformas puntuales en la participación directa de la ciudadanía y del pueblo salvadoreño en general. No debemos seguir dependiendo del uso racional o de la discrecionalidad de los políticos. En el corto plazo, esta es mi oferta. En el corto plazo, este es mi análisis. Participa y dime qué piensas tú.